Invitado a tres colegas argentinos, que espero que estén viendo todos en pantalla, el doctor Marcelo Martínez Ferro, la doctora Carolina Millán y la doctora Lorena Jaigorowski. Los tres trabajan en la Fundación Hospitalaria de Buenos Aires. Ahora los voy a presentar a cada uno por separado antes de su exposición. Les presento entonces a la doctora Carolina Millán. La doctora Millán es cirujana pediatra, jefa del servicio de cirugía pediátrica y jefa de planta quirúrgica de la Fundación Hospitalaria de Salud Materno-Infantil, Materno-Infanto-Juvenil. Es la representante de los países hispanos en IPEC y presidenta del Comité de Tecnología del capítulo latino de IPEC. Espero que podamos cumplir las expectativas de ustedes con esta charla enfocada, por supuesto, para cirugía pediátrica. Lo que vamos a enfocar es en 5 puntos importantes en lo que es la organización del quirófano enfocado a cirugía pediátrica, y vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. En cuanto a lo que es información, cuando empezó esta pandemia empezamos todos a leer en forma desesperada para poder entender y para poder ver dónde estábamos ubicados. Buscábamos en las sociedades de cirugía pediátrica, sociedades de cirugía de adultos, artículos y revistas médicas, y hoy en día todavía no hay un consenso. Algunas sociedades importantes como SEIGES, como IPEC, como ESPES, o incluso, esperen un minuto, como APSA, que son las sociedades americanas, entre ellas tampoco había una coincidencia de incluso la forma de abordaje, si era en forma convencional o en forma laparoscópica. Así que lo que hicimos fue buscar información en las sociedades argentinas, la Asociación de Cirugía Pediátrica Argentina y la Asociación de Adultos, y tampoco había coincidencia en qué tipo de abordaje hacer, por ejemplo, en las cirugías. La Asociación de Cirugía Pediátrica avala la cirugía convencional y laparoscópica, y la de adultos solamente la convencional. Seguimos leyendo, esperen que no puedo sacar el... Ahí está, ahí saqué el... Entonces, una página muy muy interesante que les recomiendo a todos para que puedan ingresar, es gratuita, de Hendon Project. Acá se vuelcan todos los artículos en forma obligatoria, saben que son gratuitos, que hay una disposición a nivel internacional y pueden leer toda la actualidad sobre cirugía pediátrica y urología pediátrica en esta página. Empezamos a leer, empezamos a investigar, y de acuerdo a esto, como decía Mabel, digamos, las investigaciones científicas todavía tienen un largo tiempo por recorrer. El último artículo que se publicó de cirugía pediátrica hace muy poco, que habla de lo que es el COVID-19 y la crisis y las implicancias de la cirugía pediátrica. Hay autores muy prestigiosos como el doctor Davenport, Pablo Laje, él es de argentino pero trabaja en Estados Unidos, y el doctor George Holcomb. Esto ya está preimpreso en abril y debe estar ya por publicarse o publicado. Es un artículo muy interesante porque trata algunos puntos que vamos a ver. Por un lado, el rol secundario que tenemos los cirujanos pediátricos en esta pandemia, más allá de que sí participamos, pero sabemos que tenemos un desempeño, digamos, paralelo a otras especialidades más comprometidas. Habla de la realidad de cada uno de los continentes según los autores, la importancia de evitar infecciones cruzadas entre el paciente y el personal de salud, también hace hincapié en ese punto, y qué cirugías sí ellos avalan, por supuesto que las cirugías oncológicas y las cirugías de urgencia, y también que hay lugares que se están haciendo la laparoscopía con cuidados, es decir, no nos contradice, digamos, el uso del abordaje mínimamente invasivo en pacientes pediátricos. Otros puntos de importancia en este artículo, lo hablábamos hace 2 días con Harry y con Mabel, es que en América, en Estados Unidos, tienen confirmados 3 casos de pacientes con transmisión vertical. Esto es muy, muy discutido. Estuve leyendo al respecto y sigue siendo discutido este punto. Y algo sumamente importante, que sí nos atañe a todos los que estamos en un puesto de liderazgo, es la formación de residentes, concurrentes, de becarios. Es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con la formación de los próximos cirujanos pediátricos? Digamos, ¿cómo los vamos a formar? ¿Qué responsabilidad tenemos? Actualmente en la Argentina se postergaron las residencias 5 meses, hasta el mes de octubre, pero bueno, no sabemos cuándo esto va a finalizar y no sabemos cómo van a estar formados. Así que bueno, esto es algo que creo que todavía no vamos a poder responder.
pero también nos atañe a nosotros esta responsabilidad. El segundo punto, y muy importante, son los protocolos. Nosotros en la Fundación Hospitalaria empezamos a leer, hicimos protocolos, los dividimos en 3 etapas, en la etapa preoperatoria de etapa 1, intraoperatorio de etapa 2 y posoperatorio de etapa 3. Estuvimos trabajando con Lorena muchísimo para poder hacerlos. Son protocolos pediátricos, no son protocolos de adultos y vamos a ver las diferencias. En la etapa 1 o preoperatoria, lo que hacemos en los pacientes es hacer un checklist. Ese checklist es el de rutina, se hacen todos los servicios, que es preguntar sobre síntomas, zona epidemiológica y si tuvo contacto con algún paciente, otro paciente con COVID, y de ahí se los clasifica. Y por supuesto, a diferencia de los adultos, nosotros hacemos ingresar al familiar con el paciente pediátrico y ambos con barbijo. Por eso es un protocolo. Nosotros se los podemos pasar sin ningún inconveniente, es un protocolo para cirugía pediátrica. Seguimos en el preoperatorio, en la etapa número 2, es la preparación de quirófano, cómo debemos retirar y mantener todos los quirófanos sin insumos. Los quirófanos deben estar señalizados, en nuestro caso señalizamos quirófano porque no tenemos una zona COVID, sino que señalizamos un quirófano con el paciente sospechoso. Y cómo tenemos, este último punto es cómo tenemos que organizarnos nosotros, cómo ordenarnos con las instrumentadoras, el personal de farmacia y el equipo quirúrgico y anestésico para trabajar. Importantísimo, ya lo deben haber visto en 1000 videos, en un montón de videos, la preparación del equipo con el equipo de protección personal. Esto lo vamos a pasar rápido porque seguramente ya lo conocen, igual también se los podemos enviar si lo necesitan a los videos que hicimos. Y esta también va a ser una etapa que se va a explayar Lorena, que es la etapa intraoperatoria, todos los cuidados, la inducción de anestesia, el cuidado del personal, el cuidado del paciente y cada uno de nosotros en el procedimiento. Es súper importante, pero tengan en cuenta, trabajamos con pacientes pediátricos, no trabajamos con adultos, es totalmente diferente el manejo del paciente. Siguiendo con el intraoperatorio, nuevamente, la preparación de la mesa de instrumentación para ganar tiempo y el equipo quirúrgico, lo vamos a ver en el próximo punto que es la simulación, pero actualmente la mesa de instrumentadora se deja armada, estéril, se protege la instrumentadora, sale del quirófano hasta que el paciente es intubado, es para proteger a la instrumentadora, pero igual lo vamos a ver en la simulación. Pero nuevamente, trabajamos con pacientes pediátricos, eso no lo olviden porque es muy importante. Procedimientos mínimamente invasivos, nosotros sí los estamos haciendo, nunca dejamos de hacerlo. ¿Y por qué? Porque tenemos más experiencia, porque los hacemos rápido, porque el paciente tiene menor estadía hospitalaria y por lo tanto el contacto con el personal de salud es menor. También hicimos protocolos de procedimientos obstétricos porque nuestra institución es una institución materno-infantil. Y finalmente, en el posoperatorio, que es la etapa número 3, es toda la etapa de extubación y traslado, se va a dedicar, seguramente Lore va a tener una etapa de esto, que también nosotros lo incluimos dentro del protocolo, es sumamente importante, pero nuevamente, no se olviden que trabajamos con pacientes pediátricos y el último paso en el posoperatorio, por supuesto, que es la retirada del equipo de protección personal que se hace dentro del quirófano con todas las medidas de protección personal. No los voy a aburrir detallando cada punto, si ustedes lo quieren, por supuesto, se los facilitamos para que todos lo tengan. ¿Qué pasa con los protocolos? Los protocolos son dinámicos, cambian, todo el tiempo cambian. Las opiniones que recibimos son diferentes, de todos lados, por WhatsApp, por internet y por mail. Sepan que cada uno de nosotros tiene que situarse en su país. Nosotros seguimos todas las normas del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la Nación, para tener una línea de liderazgo y también una línea para poder leer y tomar decisiones, y permanentemente estamos informados y leyendo todo lo nuevo que hay acerca de este virus a nivel mundial. El tercer punto que les quería contar con respecto a nuestra organización fue la simulación. Lo organizamos con Lorena bien al inicio de toda esta pandemia, y lo dividimos como dividimos a los protocolos, en etapa 1 preoperatoria, etapa 2 intraoperatoria y etapa 3 posoperatoria. En la etapa 1,
que es la preoperatoria, importantísimo, importantísimo, como les decía previamente, identificar el quirófano. Nosotros no tenemos una zona COVID, sino que tenemos quirófanos que son identificados en el caso que sea necesario. ¿Y qué aprendimos? Que teníamos un montón de cosas dentro de los quirófanos que debíamos sacarla y que debíamos dejar los insumos mínimos necesarios para los procedimientos. Lo que hicimos fue vaciar los quirófanos. Actualmente están todos preparados en el caso que tengamos que recibir pacientes sospechosos. Por supuesto, sacar computadoras de adentro del quirófano y todos los insumos que pudieran contaminarse y no poder utilizarse por un tiempo prolongado. Actualmente todos los equipos que ingresan a cada uno de los quirófanos son protegidos, ya sea la ecografía, la torre de la paroscopía, todo lo que es electricidad y por supuesto la mesa de anestesia. Todo esto lo aprendimos en la simulación. Aprendimos en la simulación que tenemos que tener elementos descartables COVID y aprendimos que tienen que estar algunos señalizados, quizás no se ve bien en la foto, pero acá dice para la colocación de antiparras y máscaras después de las cirugías. Seguíamos en la etapa 1, en la preoperatoria, aprendimos cuáles insumos eran los incorrectos, cuáles insumos eran los correctos, nos sirvió muchísimo conocerlos y también usarlos. Lore va a hablar también de esta etapa, de la etapa de anestesia, pero aprendimos que tenían que tener 2 mesas, una limpia y una sucia para poder trabajar. Y por otro lado, como les decía previamente, aprendimos también que la instrumentadora tiene que cuidarse y en qué momento ingresa a la mesa de instrumentación, ingresa previo, se organiza y después la instrumentadora sale hasta después de la intubación. En la etapa 1 aprendimos en etapas por turnos cómo colocarnos el equipo de protección personal, personal de instrumentadoras, personal de limpieza y personal de farmacia. Todos por turnos se hizo este entrenamiento. En la etapa de simulación, el intraoperatorio, en la etapa 2, miren, por eso yo les detallaba que manejamos pacientes pediátricos. Hicimos una simulación con un paciente pediátrico y miren lo siguiente. En los protocolos de inicio decían que solo tenía que haber uno solo o 2 dentro del quirófano. Miren este paciente, el anestesiólogo, la madre del paciente, el ayudante o el técnico, en este caso era Lorena que estaba haciendo de ayudante de anestesia, uno de nosotros sosteniendo al paciente para que no se caiga de la camilla y otro más conteniendo, o sea, 5 personas. ¿Se puede disminuir? Sí, se puede disminuir una persona, quizás, pero trabajamos con pacientes pediátricos, por supuesto era un paciente COVID negativo y un consentimiento firmado por la madre previamente, pero lo que les quiero decir es, nosotros trabajamos con pacientes pediátricos, tenemos que ayudar y colaborar en todo momento y mucho más con el equipo de anestesiología. Vimos en la etapa intraoperatoria todo lo correspondiente y todo el equipamiento que se necesitaba para el paciente pediátrico, esto lo va a hablar Lorena. ¿Y qué vimos? Que cuando hicimos esta etapa vimos que la cirugía mínimamente invasiva sí la podíamos hacer, pero teníamos que tener algunos puntos importantes, que era la reducción de la presión, trabajar a presiones lo mínimo posible con los pacientes pediátricos, prevenir las fugas, por eso es importante controlar el estado del material, que el CO2 antes y después de conectarlo estuviera prendido y que también se eliminara en forma lenta o con sistemas de filtrado, que ahora los vamos a ver. ¿Qué es lo que después de leer y de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los sanatorios vimos? Los equipos de CO2 para cirugía mínimamente invasiva deben estar protegidos con filtros de ingreso, son los filtros que se usan en las torres de laparoscopía, de anestesiología, perdón. ¿Y qué es lo que vimos? Que en los pacientes teníamos un ingreso que era el CO2 por un trocar, un egreso que era el egreso del humo que se crea en las cirugías laparoscópicas y también necesitábamos un filtro al finalizar este nuevo sistema. Lo que hablamos con Harry y que él me preguntaba era si era necesario tener estos filtros. En cirugías cortas podemos no tener este filtro y hacer una trampa de agua para que se evacúe el CO2. ¿Cómo lo ideamos? La verdad que esto fue algo que hicimos nosotros. Eso es una pipeta, es la conexión de un tubo endotraqueal número 3, la boquilla, y esta boquilla conectada, nuevamente el filtro, la boquilla y esta boquilla conectada a una guía de suero y esa guía de suero conectada
al trocar de salida. Todo este sistema nuevo ideado tiene que ser conectado a un sistema bitubulado que tiene que estar conectado a presión a aspiración central, y también nuevamente utilizamos un conector, un frasco bitubulado, y este frasco bitubulado con agua clorada que usamos al 20%. Todo este nuevo sistema no es de alto costo y nosotros lo estamos implementando en cirugías más que nada prolongadas. Entonces, para resumir, tenemos un sistema de entrada en el paciente que va a ser el CO2 y un sistema de salida que vamos a utilizar en cirugías largas y cirugías prolongadas para evacuar el CO2, donde a un sistema de aspiración central de circuito cerrado. Importante, en aquellos trocars que no tengan la llave para abrir o cerrar para la evacuación, lo que incorporamos fue en la conexión entre el trocar y la guía de suero una llave de 3 vías para poder hacerlo. Y algo también que seguro vieron para la cirugía convencional, la utilización de una cánula de aspiración y el electrobisturí conectado para poder aspirar, en este caso, los vapores que se eliminan al quemar con el electrobisturí. En la simulación en el postoperatorio, esto es la parte de la extubación, Lorena nos va a contar de qué se trata, la parte de traslado y recuperación también se lo dejo en manos de Lorena, y finalmente el equipo de protección personal de quirófano, en el quirófano, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que aprendimos gracias a los protocolos. Solamente una diapositiva de epidemiología local. En nuestro país tenemos hasta hace 2 o 3 días 152 casos pediátricos nada más, y de ellos el 75% con síntomas leves y 22 moderados, y ningún paciente crítico. Esta es nuestra realidad, la realidad de nuestro país. Y finalmente la actualidad diagnóstica. Hablábamos también con Harry y con Mabel hace 2 días. Nosotros empezamos a hacer PCR COVID a qué pacientes, a los pacientes para cirugías programadas, vamos a empezar la semana próxima, 48 horas antes, y aquellas urgencias que sean postergables, y se está evaluando en nuestra institución, evaluar al personal de salud. Algunos lugares empezaron, pero todavía nosotros. Hay que determinar cada cuánto y qué estudios se realizarían. Y como conclusión, tenemos que seguir una línea de información de acuerdo a nuestra epidemiología local para poder armar los protocolos. Los protocolos nos ordenan, nos hacen trabajar en equipo y nos hacen funcionar en beneficio de nuestros pacientes. Y la simulación es una herramienta fundamental para poder entrenar. En cuanto a la formación de los residentes, creo que la simulación es algo que vamos a tener que utilizar para poder formarlos y que mantengan su formación en este tiempo. Y bueno, cuídense todos, evitemos las infecciones cruzadas, y bueno, y espero que les guste mi charla. Muchas gracias.